Hay fallos que dan vergüenza, hay fallos que indignan, como el caso de ayer, que absolvieron los 13 imputados por la desaparición de Marita Verón y la propia obligación, ¿no? de involucrarse la propia Susana Trimarco ayudando a tantas víctimas pero no pudiendo encontrar a su propia hija. Puede la familia aportar datos de ella, pero no se tiene que convertir en el eje de la investigación, porque para eso está la justicia. Hoy se habló de democratización de la justicia, del contralor, de los poderes en una forma de gobierno republicana, en un Estado democrático como el que rige en nuestro país de acuerdo a la Constitución. Silvia Irigaray, ella es la presidenta en estos momentos de la organización Madres del Dolor. Te agradecemos muchísimo que estés aquí. Una madre que ha sufrido muchísimo, pese a que, bueno, se recibió una condena aquel que había asesinado a tu hijo en lo que se conoció como la masacre de Floresta, ¿no? Porque un policía en un minimercado, en una estación de servicio, disparó a 4 chicos. En realidad uno se salvó por milagro, estaban viendo la televisión. Eso fue después de la renuncia de la Rúa y antes de la renuncia de Rodríguez. 29 de diciembre del 2001, sí, claro. Caos de Argentina, 5 presidentes en una semana. Pero igual la justicia me falló porque hace 2 meses el asesino cumple arresto domiciliario y nadie nos da la garantía que este hombre pueda salir a caminar y volver a matar. O sea, un hombre que había sido condenado, Silvia, a prisión perpetua. Sí. Yo tuve por lo menos la satisfacción, junto con, éramos 6 papás, la satisfacción de escuchar un buen veredicto, ¿no? Eso nos dio un alivio enorme. Esto se sabía que iba a llegar porque el asesino, al cumplir 70 años, podía tener este goce de este privilegio, cosa que está mal porque ni Adrián, ni Cristian, ni Maxi vuelven a casa. Claro. Entonces nadie debería tener privilegios y lo más importante es que yo creo que si un tribunal condenó y dio perpetua, otro tribunal no puede faltarle el respeto y decir, no, que se vaya a la casa, que ella tiene más de 70. Hay cosas que duelen mucho, pero bueno, hoy estoy acá porque quiero hablar de Susana, de Micaela, que las conozco desde hace casi 10 años. O sea, te referís a Susana Trimarco y Micaela, que es la nieta de Susana. A Micaela la vi crecer porque tenía 3 años y pico y ahora es muy madura, pero fueron los golpes, fue esto que con lo que le tocó ir creciendo. Y bueno, y Susana es un ejemplo de mujer. Pude comprobar lo que ella generó con esa fundación, pude ver el lugar que le daba a las chicas que podía ella rescatar de la prostitución, esos chiquitos que fueron naciendo porque eran embarazos no queridos, eran violaciones, ¿no? Pude ver ese lugar, pude ver cómo habían preparado en un sector de la casa un lugar que era el taller, ¿no? Y ese taller repleto de mostacillas, botones, hilos, para que estas chicas aprendieran a hacer algo, ¿no? Y entonces hacían bijú y después la vendían en feria. Yo la abrazaba a Susana, porque cada vez que iba me encontraba con algo, una novedad. Le digo, la verdad, perdón por el término, ¿no? Pero yo le decía así, le digo, sos tan culo inquieto como nosotras, y eso me encanta. Eso me encanta. Lo de ayer fue no una cachetada, fue una trompada a toda la sociedad argentina. Pero yo no le echo toda la culpa a los jueces. Esto viene desde el principio, desde aquel que hizo la vista gorda y no vio, tal vez haya recibido algún dinero. Porque esto huele a sucio, bueno, huele mal. La habían visto, ¿te acordás? Subir al colectivo, todo claro, eso. Claro, ¿cómo puede ser que una de las testigos dijo, yo la vi, la reconocí cuando vi una foto? Sí, hasta habló los zapatos, ¿te acordás? Claro, bueno, entonces, ¿por qué no se prestó atención? Estás diciendo algo que recién Paulo Cablan también nos ayudaba a pensar, y entre nuestros invitados está el doctor Damboriana también aquí. Algo que en el medio de la calentura, los que no somos abogados, ni entendemos en profundidad la ley, nos salta la indignación, la injusticia. Adrián, hay cosas. El doctor, vamos a presentar al doctor Roberto Damboriana, ustedes lo conocen, lo han visto en varias oportunidades. Él defiende a la familia Solange Gravenheimer. Recordemos que había sido imputada Lucila Fren, su amiga, resultó absuelta porque no se encontraron elementos probatorios en su contra como para condenarla. Una chica que después viajó a Europa. De todas maneras, hay alguna novedad que después quiero que nos cuente. Y Carlos Sécar hace poco estuvo con nosotros porque el caso de la embestida del camión
acompañó en un ómnibus que transportaba a los estudiantes del Colegio Ecos proveniente del Chaco en la ruta número 11 de Santa Fe, implicó que perdieran la vida 9 chicos, además de una profesora. Y entre esos chicos estaba su hijo, Federico. Decíamos, doctor Damboriana. Vemos que la justicia, uno dice falla, pero ¿dónde está la falla? Yo creo que siempre falla en la investigación, lo que recién hablaba. Si nosotros tenemos a un testigo que dice todo lo que nosotros queremos saber en una causa, y después lo hacemos de la fiscalía, va a un juzgado de instrucción, del juzgado de instrucción va a un juicio oral y pasan 5 o 6 años. Claro. Y después, ¿qué le vamos a tomar de validez a lo que dice en el juicio oral o lo que dijo en el proceso escrito? Pero en el caso de la familia de Solange Grabenheimer, a la que usted defiende, sí, algo similar pasó en cuanto a que no había elementos probatorios. Allá se dijo lo mismo, no hay elementos probatorios, y Susana Trimarco dijo, pero si yo además entregué a algunos elementos y ni siquiera los tomaron en consideración. Acá, por ejemplo, lo de esta chica del asesinato, nosotros habíamos probado que había sido asesinada de 1 a 7 de la mañana. Sí. Se empezó con que el médico había falseado su testimonio, se lo llevó a una denuncia penal por falso testimonio y salió absuelto. ¿Qué dice la fiscalía que lo absolvió? Dice, murió entre la 1 y las 7, no cabe duda, por lo que dijeron los médicos autopsiantes, que también declararon. O sea, tuvieron que volver a declarar los médicos autopsiantes, o sea, el resorte de la justicia, para que digan que murió de 1 a 7, por supuesto. Sí. Menos mal que nos quedó firme esta sentencia. Haciendo la reconstrucción de los hechos en varias oportunidades, claro, recuerdo con Lucila Friend y con el novio también, claro, ¿no es cierto? Que iban a la casa y decían dónde había pasado todo. Pero en este caso, la investigación había sido excelente. Había, por supuesto, cambio de criterio, pero ¿de quién? El médico que llega a la escena del crimen es el médico que sirve para decir cuál es el cronotrato de diagnóstico, cuál es la hora de la muerte. Y después ese médico por supuesto, la defensa, con buen criterio, ¿qué hacía? Lo atacaba. Decía que estaba mal, ponía otros peritos, y esos otros peritos decían cualquier... En este caso, doctor Damboriana, en el caso de Solange, ¿qué hubo? Porque cuando ayer terminó la sentencia, el abogado del caso de Marita Verón dijo corrupción. Aquí hubo corrupción. Claro, pero todavía no podemos hablar de corrupción porque no leímos el veredicto. Yo quiero ver qué dice todo el veredicto completo, a ver en qué se fundan ellos para descartar a los testigos que son tan importantes, que dijeron que vieron, que la vieron subir a un lugar, que la vieron entrar a un determinado lugar, que la llevaron de ahí a otro lado. Eso va a tener que ser... Y es como decía Pablo Cablan, ¿no? Ahora por general se da el fallo y después los fundamentos, y tardan bastante, digamos. Sí, tienen un plazo. Porque tienen un plazo, por supuesto, que se extingue por lo que fija la justicia. Pero es tan importante escuchar todo el veredicto. Sí. Acá en el caso de Solange, el veredicto había sido absurdo, porque en el caso de los horarios había sido desnaturalizado y se tomó prueba descartando otras que eran tan importantes. Por ejemplo, el doctor Cuitco es la persona que enseña medicina forense en la Facultad de Medicina en la UBA. Sí. Digo, es el jefe de cátedra. Entonces, él había sido descartado cuando por el licenciado Torres, también había sido descartado, y vieron cómo se había dado el homicidio, que había sido una mujer, que era zurda. Me acuerdo. ¿Y por qué? Una exactitud impresionante. ¿Y por qué el horario? No había huella de ingreso a la casa. Ese día estaba lloviendo, había ingreso, tampoco habían salido. Por supuesto, se le echó la culpa a un albañil. A los albañiles porque estaban construyendo al lado. Ese día llovía. Claro. Y además también poniendo siempre en tela de juicio a la víctima, claro, ¿no? Como que los Solange era muy afable, inclusive con los albañiles y con todo el mundo. Pero lo más importante de había tomado contacto, habría hablado con ellos. Claro, pero María María, lo más importante, la chica estaba boca abajo con una bombacha y no había sido violada. Claro. Podemos acusar a los... Y el cuerpo estuvo en un lugar y lo dieron vuelta a las 4 horas. ¿Por qué? Por cómo habían sido las livideces. O sea, si un cuerpo lo daban vuelta a las 4 horas, el asesino tuvo el dominio sobre el lugar del hecho. Claro. ¿Y qué sensación se quedó, doctor Damboriana, después de la absolución de Lucila? Con una impotencia que decimos, bueno, vamos a recurrir a un tribunal de casación. El presidente del tribunal se murió. Sí. Lamentablemente, no le decía la muerte a nadie, pero no pudo ver cómo se iba a revertir esa sentencia. Por supuesto, cuando nos acompañó en el criterio nuestro y del doctor Guevara, que era el fiscal de juicio, nos acompañó el fiscal general de casación de la provincia de Buenos Aires, Altuve, que dijo que era algo aberrante, que él jamás, en sus años de fiscal, cuando tenía un código
no le vamos a decir a la audiencia cómo es el tipo de código que existía antes, el código escrito, que por supuesto era mucho más inquisitivo, no había visto lo que había pasado en ese juicio. Había hablado más el presidente del tribunal que un testigo cuando lo estaba interrogando. ¿Y ahora qué hicieron? Ahora en este momento lo está estudiando la Sala Tercera de Casación Penal, que es la que va a dictar un veredicto, sí, con tres posibilidades. O confirma la sentencia... ¿Qué puede pasar? Sí, no, termina. Claro, o confirma la sentencia, o la condena como en el caso Carrascosa, o declara nulo el juicio y un nuevo juicio. Hay esas tres posibilidades. ¿Qué puede pasar en el caso de Marita Verón con toda la repercusión que hay política? Y digamos, vivimos en un país donde en estos días se está hablando mucho de la política y la justicia. Si quieren, digamos, podemos pecar de ingenuos y pensar que la política no tiene nada que ver con la justicia. Perdón, ¿quién designa a los jueces? No, ahí ya tenemos, a los jueces los designan los mismos políticos, porque hay declaraciones pasan un políticas proceso muy fuertes sobre el caso de Marita Verón. ¿Se puede revertir algo de esto? Yo creo, lo primero que tenemos que ver si, por supuesto, esto va a entrar en una vía de una apelación, ninguno se va a quedar. Sí, no, ya está. Se va a pedir la intervención del Poder Judicial, dijo el abogado defensor de Susana Trimarco, que ya es un tema político respecto a la intervención de un poder y demás, pero también, por supuesto, se va a apelar y además hay causas que ya surgieron, porque si bien, no sé, según el tribunal no hay elementos probatorios como para que los imputados sean condenados en relación con la desaparición, ¿no?, de Marita Verón, sí se dieron a conocer otras cuestiones que tienen que ver con venta de drogas y más, orden a investigar, o sea que se abren causas paralelas. Carlos Ecker, ¿no es cierto? Él también es víctima, porque él es un papá que perdió a su hijo con motivo de la embestida del camión al ómnibus que llevaban los chicos de Ecos, ¿no? Y volvió a Fojacero. ¿Hoy hay una novedad? No, hoy queremos estar junto a Susana Trimarco. La verdad que esto es otra mancha impune de nuestra justicia y bueno, de alguna manera queremos demostrarle nuestro apoyo y sentirla junto a nosotros y darle toda esa fuerza que tiene, que no es necesario de implicar que ella va a retroceder un paso. Ella va a seguir adelante y va a seguir con su juicio y con su vida, que la verdad que ha demostrado un valor increíble y bueno, queremos demostrarle nuestro amor en su lucha y que estamos con ella. Qué lindo lo que dicen, ¿no? Porque esto, ¿no es cierto? Bueno, usted es el abogado defensor, pero yo quiero tener unas palabras por alguien que nadie lo nombra, pero el papá de Marita, Daniel. Ah, tenés razón. Daniel murió el año pasado. Sí. Yo lo conocí porque esto que les dije antes, de tantos años compartidos con la familia Verón, y un hombre joven, pero devastado porque no daba más, hay cosas que son peores, mirá lo que yo digo, son peores que las mías, porque lo mío tuvo el dolor, el asesinato, pero lo enterré a mi hijo, ¿no? Después, bueno, vemos cómo la seguimos la vida, pero no saber. Acá lo más terrible es que no sabemos nada. Ay, si está viva, si está muerta. Y está muy bien lo que decís, porque a veces los padres en estas cosas hay de todo, ¿no? Pero sufrimos a la par de las madres. Claro que sí. Queremos a los hijos de la misma manera, aunque por allí no tenemos la misma expresión y esa misma conexión que tiene una madre. No, sí, yo lo veía, lo vi muchas veces. Y no saber qué le pasaba, si su hija está viva o está muerta, y si está viva, si no sigue padeciendo los mismos tormentos. A mí me pasó con Carolina Aló, por ejemplo, Edgardo Aló. ¿Y quién habla de Adriana Rego, la mamá? Vos la veías sufrir a la madre, terrible. Y Carolina, ese es otro tema, porque vos sabés que Minuto 1, fíjate, estamos poniendo las 10 vergüenzas de la justicia y la gente puede meterse en la página de Minuto 1 y también agregar aquello que le ha dado vergüenza por el fallo, porque no hubo justicia, porque hubo salidas transitorias. Pero acá salidas transitorias porque tiene 70 años de arresto domiciliario, una locura. Claro. Porque primero, yo lo que siempre digo, hay que legislar. ¿Se acuerdan del caso Aló, no es cierto? De la chica que fue apuñalada. 113 puñaladas, ya está en libertad. Ya está en libertad. Ya está en libertad. Y todavía uno dice, no pasó nada de tiempo, ¿no? Claro. Santiaguito Pérez, el nene de Mirta Pérez. Ah, ¿te acordás? Claro, otro chiquito que murió. ¿Qué fue lo que cambió? Explícame esto. ¿Qué fue lo que cambió? Que la justicia ahora está así, que un tipo que le aplica a una mujer 113 ¿Sabés lo que yo digo cuando estamos estamos legislando en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Legislación Penal? ¿Cómo vamos a pensar? ¿Como fiscales o como defensores? Pero Roberto, si pensamos como defensores está el problema. ¿Hubo un cambio legal, un antes y un después? Sí. ¿Por qué decís eso? Porque si pensamos como defensores,
controles. Tenemos las salidas transitorias por la edad de 70 años, tenemos si el arma funciona o no funciona, si es un agravante del robo, tenemos si el homicidio es calificado por el artículo 80 en los casos de darse determinadas circunstancias o no. Tenemos que, por ejemplo, lo que se modificó con el artículo 80, que la excarcelación tiene que darse a los 35 años recién. Claro. ¿Por qué? Por la sumatoria de penas hasta 50 años son todos proyectos que hemos sacado nosotros. Y ¿sabés qué es lo que decían en la Cámara? No, porque tiene el derecho a salir en libertad. Una persona que mata a 5 personas tiene derecho a salir en libertad. Hace 50 años salió el caso de Axel Bloomberg. Claro, ¿no? Con Axel. Y bueno, eran todos proyectos que habíamos preparado y que se llevaron a la comisión con Mirta Pérez, que ya en ese momento era diputada nacional. Y así te sigo nombrando, el tema de trata de personas. ¿Y esta legislación viene en qué? En el tema de trata de personas discutíamos el tema de a ver si la víctima tenía que dar o no el consentimiento. Sos víctima de trata. Pero claro, ¿cómo va a dar el consentimiento? ¿Cuándo cambió todo esto? ¿En los últimos 30 años? Explícame esto. No, cambió cuando empezaron a tomar determinados jueces que eran abogados defensores, fueron nombrados jueces. Cuando de la dictadura militar, por supuesto que todos los jueces pasaron en comisión. ¿Quiénes ingresaron a la justicia? Todas personas que eran abogados defensores. En la justicia penal pues estamos sí, por hablando. La mirada. Bueno, eso es una cuestión a tomar en consideración, ¿no? Es una mirada. Es una mirada mirá, se puede armar un debate con eso. Se puede armar un debate muy importante porque ahí empezó la reincidencia. ¿No? Sí. Vos fíjate que el tema de reincidencia antes, una persona que iba con un arma en la calle no tenía la posibilidad de salir escarcelado. Sí. Si esa persona no es como nosotros, vos andás con un arma, ella anda con un arma, no. Entonces, ¿para qué sale una persona con un arma y con antecedentes penales? Claro. Bueno. Carlos Secker, bueno, a vos también como papá te quedó una sensación como de nada, de manos vacías, que todo volvió a foja cero porque el único imputado no se le había tomado el testimonio, error garrafal que está en el manual, ¿no es cierto?, de cualquier abogado primerizo, te diría. Sí, el juez Virgilio Palut cometió ese error que es inentendible. Ahora hemos tenido un par de reuniones con el ministro de Justicia de la provincia de Santa Fe y con el procurador general, el doctor Barraguirre, el nuevo procurador general de la provincia de Santa Fe, y nos están dando indicios de que de alguna manera se van a acelerar los tiempos como para que la causa no prescriba. Estamos viendo que, bueno, que se han tomado un par de iniciativas y estamos esperando en cualquier momento una resolución del nuevo juez asignado. Claro, toda gente que espera, ¿eh? Todo gente que espera justicia, todos ellos, que vienen a dar su testimonio en carne propia porque han perdido a sus hijos o porque sos abogado defensor de alguien que también ha perdido una hija, como es la familia de Solange Gravenheimer, a quien le mandamos un cariño desde ya. Gracias a ustedes. Gracias. Y un beso y fuerza, Susana. Ay, sí, por Dios. Vos sabés que yo me he sentido, dije, tan indignada, pero además tan triste, porque la acompañamos de primer minuto, ¿viste? Con las entrevistas. Es una segunda desaparición de la hija. Sí, sí. Es eso tremendo, lo tiene que tomarse así, porque no tenés justicia sobre un tema que, ¿qué pasa? ¿Por qué nadie investiga? ¿Por qué? Porque ya estaría prescripto en su caso. Claro, es verdad. Terrible. Bueno, hacemos una pausa, ya volvemos.